Muy buenos días a todos nuestros clientes de Scotiabank. Les damos la bienvenida a este espacio de webinar organizado por el Subanco Scotiabank Colpatria para ofrecer una guía sobre los principales temas de interés en el medio local y también internacional. Mi nombre es Jacqueline Piraján y pertenezco al equipo de economistas de Scotiabank Colpatria hace algo más de 3 años y tengo el gusto de guiar la conversación del día de hoy. Nuestro objetivo será en el día de hoy analizar todos los principales eventos que hemos tenido a nivel local y también internacional con el fin de que todos nuestros clientes tengan la seguridad de un respaldo sobre una lectura neutral y bastante técnica de todos estos desarrollos y tomen sus decisiones de forma muy informada. En su plataforma encontrarán la posibilidad de transmitir todas las preguntas que surjan a través de la presentación. Al final tendremos una sesión de 15 preguntas en las cuales trataremos de abarcar la mayoría de ellas. Si presentan alguna inquietud adicional, podríamos aproximarla a través de sus bankers, entonces no duden en contactar a sus asesores para que puedan alcanzarnos posteriormente e iniciar un contacto más cercano para resolver todas estas dudas. Bueno, entremos en materia. Luego de las elecciones, realmente lo que queremos hacer desde el equipo de Scotiabank Colpatria en el equipo de economistas es básicamente dar una guía bastante neutral de lo que fue nuestra lectura después de las elecciones, recordar que estamos en un país que traía retos y oportunidades pues bastante marcadas incluso antes de este proceso electoral, con el fin de despejar un poco las dudas y brindar un poco la perspectiva que nosotros tenemos de aquí en adelante para que ustedes puedan tomar las decisiones bien informadas. Iniciamos entonces esta presentación dando unos pequeños aspectos de los mensajes claves que tenemos acá. Primero, el día domingo demostramos que Colombia tiene una democracia fuerte en la cual efectivamente los votantes tienen la decisión de cambiar el rumbo de sus dirigentes en la medida en que hacen una lectura positiva o negativa de lo que son los resultados de la sociedad hasta ese momento. Que es importante destacar que al notarse este resultado también despejamos dudas grandísimas con las cuales estaríamos en este momento en incertidumbre si hubiera habido como algún proceso de duda sobre este proceso electoral. Sin embargo, pues como vemos, ya los ciudadanos eligieron y en este momento vale la pena preguntarse qué siguen adelante. Que siguen adelante, lo que estamos percibiendo en este momento es que Colombia no ha cambiado estructuralmente de un día para otro. Vamos a tener un nuevo liderazgo, un liderazgo que no estábamos acostumbrados. Es la primera vez que tenemos un presidente de izquierda. Sin embargo, de la tradición histórica que trae Colombia, lo que sí podemos asegurar es que hay un marco institucional bastante robusto, un marco institucional que está reconociendo no solo las agencias calificadoras a nivel internacional, sino ayer nos lo demostraron también los inversionistas profesionales cuando transaron los activos colombianos después de conocer este resultado electoral. Y lo que podemos remarcar es que este marco institucional podría garantizar que las transiciones abruptas no tengan cabida en este contexto. Por otro lado, pues también en el mediano plazo debemos ser conscientes que no son solo las historias de las elecciones presidenciales en Colombia las que delimitan el movimiento de los activos. También estamos teniendo desarrollos internacionales que son muy importantes, son también históricos en un entorno en el que se suben las tasas de interés, en el que tenemos un ambiente de alta inflación y los cuales pues también podrían estar influyendo todas nuestras necesidades de inversión. Y a nivel local también estamos en medio de una transición a tasas de interés más altas. Hemos visto cómo la inflación también le ha pegado a nuestros bolsillos y en ese orden de ideas, nuestro tercer punto en esta presentación va a ser exponerles un poco cómo ordenar toda esta nueva información con el fin de tomar las mejores decisiones con nuestros ahorros y con nuestras inversiones. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a revisar un poco los resultados que nos trajo esta ronda electoral del día domingo. En principio, como ustedes pueden notar, hay algunos factores interesantes que nos están delimitando estas elecciones. Tal vez uno de los mensajes principales que tenemos de esta estructura de votación es que tuvimos hitos interesantes. El primero de ellos es que se incrementó la participación ciudadana, tuvimos la mayor salida a las urnas desde 1998
Y adicionalmente, la opción del voto en blanco tuvo su menor votación en 2 décadas, con lo cual pues vimos que las personas al final se hicieron, digamos, en una posición favor o en contra del electo presidente Gustavo Petro. Que es interesante de notar que si también vemos las regiones en las cuales tuvimos una votación mayoritaria por el presidente electo Gustavo Petro, son regiones que si uno hiciera una métrica de la intención de voto versus algún indicador de necesidades sociales, nos indicaría que son zonas en las cuales puede haber una alta pobreza, tenemos altas tasas de desempleo, niveles de desigualdad que tal vez son muy marcados. Y en ese sentido, como vemos esta lectura de la población que efectivamente apoyó al candidato ganador, lo que está requiriendo son cambios sustanciales y por otro lado también tenemos a un centro del país que tal vez quería conservar un poquito de tradicionalismo en el manejo de la política, orientarse, digamos, a un candidato que representaba un poco el voto en contra de lo que podría ser Gustavo Petro, pero también en contra de lo que son los partidos tradicionales y que va a estar bastante vigilante de esta nueva gestión. ¿Qué podemos decir? Que en los dos grupos de población tenemos tal vez sentimientos extremos. Por un lado, los votantes del actual o del entrante gobierno podrían estar sufriendo tal vez de un optimismo alto en la medida en que se ha prometido un talante de políticas sociales realmente ambiciosas que en este momento tienen, digamos, un interrogante grande y es la forma en la que se puede financiar. Entonces, en ese sentido, un trabajo del nuevo gobierno podría ser moderar un poco esas expectativas porque como ya hemos visto en otros gobiernos, por ejemplo en el de Gabriel Boric en Chile y también digamos Pedro Castillo en Perú, los cambios no se dan de un momento para otro. Y por el otro lado, donde vemos el amarillo más clarito, que son las personas que apoyaron el programa de Rodolfo Hernández, lo que vemos es tal vez un pesimismo extremo, un pensar que las cosas cambiaron de un momento para otro, que vamos a pasar de ser un país, digamos, con instituciones fuertes a otro tipo de nación. Y la realidad es que los dos extremos no van a representar lo que estamos esperando de este nuevo gobierno. Ni vamos a ser tan optimistas, ni hay que ser tan pesimistas. Al final, aquí hay que recordar que en la estructura política y en estas elecciones ya tuvimos un primer paso. No solo fueron las elecciones de presidente, sino también tuvimos las elecciones del Congreso. Y recuerden que en ese Congreso al final también decidimos un poco ese balance de poderes que tendrá el nuevo mandatario de Colombia. Si bien tenemos y entramos por primera vez en la historia en un gobierno de izquierda, hay que reconocer que las instituciones en Colombia tienen un marco fuerte de control. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, es decir, Cortes, Congreso y Presidencia, que entre todas se tienen que generar, digamos, como mecanismos de aprobación de las políticas que le sirvan a Colombia y también, digamos, de frenar las políticas que no son tan en línea con la Constitución y que también podrían generar, digamos, algún escenario adverso. Y en ese sentido, cuando elegimos nuestro Congreso, vimos ya el 50% de los resultados de estas elecciones. Y es que básicamente una casi 50% de la composición del Congreso sigue estando en manos de un equipo de derecha, es decir, los partidos que podríamos decir de tradición, el partido de la U, el Partido Centro Democrático, Cambio Radical, entre otros, que forman casi el 50% de esas sillas que tenemos en la conformación de todo el Congreso, Senado y Cámara. Mientras que en la parte de izquierda, si bien tomamos una relevancia que es importante para aportar al debate, la otra realidad es que no tienen, digamos, mayorías absolutas y en ese sentido, digamos que los escenarios de cambio extremo se vuelven incluso menos probables. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que el siguiente presidente, el electo Gustavo Petro, reconoce todas estas diferencias, reconoce que no ganó con una ventaja tan holgada y que todavía tiene a un gran porcentaje de la población por también atender necesidades y en ese orden de ideas creemos que las negociaciones van a ser súper importantes. Que es importante también de resaltar que si se fijan, si bien esta suma de los principales partidos nos muestran que los partidos de derecha podrían formar incluso una coalición equivalente al 50% del Congreso, lo que también nos muestra es que individualmente los partidos no generaron como una mayoría tan fuerte como para superar incluso como el 15 o el 20% de una posición absoluta y única en este Congreso.
¿Qué es lo que nos dice todo esto? Que al final no solo es el gobierno el que tiene que negociar, sino también las coaliciones entre sí. Aquí creo que una de las ganancias importantes de este Congreso es ver la diversidad de las ideas y la forma en la que los discursos podrían empezar a moderarse. ¿Qué es importante destacar? Destacamos tal vez del primer discurso que vimos del presidente el hecho de que se reconoce esa necesidad de negociar. De igual manera, dejó bastantes puntos claros sobre la transición a una economía que fuera más sostenible, que no dependiera solo de combustibles fósiles, y a pesar de que eso genera reacciones en el mercado tal vez inmediata, es importante notar que muchas de las propuestas que estamos teniendo presentes puede que en el largo plazo sean beneficiosas y que la transición deba ser mucho más larga de la que se está anticipando. Entonces, esa transición va a depender de estas negociaciones en la medida en que tengamos apoyos o votaciones, digamos, en contra. Vamos a ver qué tan rápido o qué tan lento se puede materializar toda esta transición. Sin embargo, aquí hay un punto importante a resaltar y es que uno de los pilares fuertes que tiene Colombia es su constitución. Y efectivamente no podemos generar, digamos, una discusión similar a la que tiene, por ejemplo, Chile o a la que quiere emprender en este momento Perú de cambiar esa carta constitucional. En Colombia, si recordamos las protestas que tuvimos en los últimos 2 años, en medio de la pandemia en 2021, antes de la pandemia en 2019, lo que demandaban era condiciones sociales y oportunidades. No estábamos llamando por un cambio transversal a la Constitución y el candidato por el momento, el candidato pues electo y el presidente Gustavo Petro, lo que nos ha dicho es que va a actuar bajo la ley y si no, o si digamos quisiéramos imaginarnos el escenario más adverso, pues hay que pensar que los apoyos que tiene que lograr el actual gobierno o el gobierno entrante deben ser mucho más fuertes de los que tiene hoy día. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas anteriores, ustedes se fijan que la votación que obtuvo el pacto histórico con su candidato Gustavo Petro, ahora nuestro presidente electo, fue de 11.3 millones de personas. Si uno quisiera buscar una salida como de constitución o una alternativa, digamos, para cambiar abruptamente las reglas del juego, debería contar con una votación del 75% del censo electoral. Eso implica tener votaciones casi de 30 millones de personas que actualmente están habilitadas para votar y eso incluso comprende mucho más de la participación que hemos tenido en los últimos años. Entonces, lo que vemos es que nuestro marco constitucional es robusto, nuestro marco de instituciones también, y en ese sentido, si confiamos en nuestras instituciones y las respaldamos, lo que deberíamos esperar es que ni los más optimistas que votaron, digamos, por un cambio temprano hacia un estado de bienestar social muy rápido, tengan la posibilidad como de ver esa transición al cabo de solo meses, ni tampoco las personas que en este momento pueden estar con algún sentimiento negativista podrían estar esperando como que tengamos un cambio abrupto en las reglas del juego en el muy corto plazo. Aquí lo que vemos es una estructura de país que se lleva construyendo por muchos años y que esperamos que siga funcionando en este nuevo gobierno. La buena noticia es que al tener todas estas divisiones vamos a ver debates bastante interesantes, tal vez discusiones que no se habían tenido en oportunidades anteriores y toda esta oportunidad de pensar qué puede pasar en adelante y las demoras que pueden llevar en estos procesos de elección también nos dan la oportunidad como de pensar un poquito qué hacer con nuestros recursos y también cómo seguir, digamos, trabajando por Colombia. En ese sentido, vale la pena preguntarnos qué sigue. Ya después de electo el presidente, después de reconocer que tenemos unas instituciones fuertes, vienen 3 pasos importantes. El primero de ellos, el que ya estamos hablando desde en los últimos 2 días, es la designación de gabinete. Este gabinete tendrá una tarea principal y es ajustar todas las propuestas de campaña a las realidades que enfrenta Colombia. Tenemos claro que acabamos de salir de una pandemia que si Dios quiere ya al final de este mes de junio se termina la emergencia sanitaria y empezamos nuevamente a tratar de reconstruir la vida como era antes. Y la vida como era antes es tratar de ajustar nuevamente esos programas sociales, atender a las personas que siguieron, digamos, impactadas después de este evento negativo que tuvimos con el coronavirus y adicionalmente ordenar la casa.
cuando uno tiene, digamos, en su hogar una emergencia, tal vez que le toca ir al médico a atender a un familiar, le toca hacer gastos extras en medicamentos o ayudar, digamos, o apoyar a algún tipo de familiar, después vienen los ajustes. Y es cómo volver a ajustar las finanzas públicas en Colombia. Esa tarea importante estará en manos del nuevo gabinete que entra a gobernar y a apoyar el gobierno de Gustavo Petro, y es muy importante su designación. Lo que hemos visto por el momento es que ministros como por ejemplo el de Hacienda, el de Minas, el Interior, el de Defensa van a ser bastante claves para seguir viendo la forma en la que este nuevo gobierno va a negociar con su Congreso. En segundo lugar, tenemos la instalación del Congreso. Recordemos que este proceso se hace el 20 de julio y aquí pues lo que estamos esperando es que los partidos hagan su declaración sobre si son partidos de oposición, partidos neutrales o partidos a favor en línea de este nuevo gobierno. Entonces, lo que vamos a ver acá es en qué grado estas divisiones se pueden trasladar y qué tan fácil o difícil puede ser para el actual y pues digamos el potencial gobierno ya entrar a negociar sus propuestas principales. ¿Qué vamos a ver también después del 20 de julio? Hay un plazo establecido de días para empezar a programar un poco el presupuesto general de la nación y en ese orden de ideas también será el pulso inicial que tenga este nuevo gobierno para ver qué tanto apoyo no tiene. Y por último, pues vemos en este corto plazo la posesión presidencial del 7 de agosto, las primeras relaciones del gobierno con el Congreso, cómo se debaten las cosas como por ejemplo el presupuesto general de la nación, el manejo de la eventual reforma fiscal y como vemos al final las propuestas buenas que se quieran para Colombia también tienen que pasar todo este tipo de filtros y las propuestas malas que puedan generar como impactos negativos de igual manera tendrán que pasar este filtro. Entonces eso nos modera bastante como esos sentimientos de los que hablábamos al principio, de la gente que es súper positiva y quiere los cambios rápidos, o de las personas que están esperando que las cosas cambien de un momento a otro su status quo y que tal vez pongan en peligro como su bienestar mental y digamos patrimonial, como se estaba digamos en algún momento especulando después de la decisión. ¿Qué riesgos vemos nosotros? Primero, en el manejo de la reforma tributaria. Ya conocemos lo que sucede en una nación cuando no se maneja muy bien la comunicación y en ese sentido será clave ver qué tipo de propuestas trae este nuevo gobierno. Lo que nos ha dicho es que tal vez no se van a aproximar a un cambio en la grabación del IVA o la canasta que está grabada con el IVA, sino más bien se van a preocupar por algunas exenciones que también organismos internacionales como la OCDE han pedido que se revisen. Y por otro lado, pues también dentro de los riesgos negativos y tal vez una de las señales que nos diría que este gobierno realmente no estaba dispuesto a negociar podría ser la declaración de emergencia económica, pero lo que nosotros confiamos es que al final todo este proceso democrático y el marco institucional puedan garantizar que efectivamente tengamos una situación en la que las negociaciones se hacen por encima de la mesa, que digamos, los debates son bastante claros de cara a la población y en la que tenemos, digamos, como un curso normal de la democracia en Colombia. Entonces, estos son los puntos claves y lo que podemos decir es que en cada uno de ellos tenemos representación de un Congreso que ya se eligió y también de este nuevo gobierno que ya tiene una orientación de izquierda, pero no tiene la posibilidad tan clara de cambiar las reglas de juego de un momento para otro. Que es importante notar que también tenemos un pool de candidatos hoy día para el Ministerio de Hacienda. De hecho, ayer una persona adicional entró a este pool de candidatos y es Carolina Soto, también esposa de Alejandro Gaviria y una persona también bastante técnica para dirigir el Ministerio de Hacienda. Lo que nosotros podemos decir es que desde el más ortodoxo hasta el más heterodoxo que uno podría tener en este menú de potenciales candidatos, todos están de acuerdo con que Colombia necesita una reforma fiscal. Y en ese orden de ideas, eso también es positivo porque estamos reconociendo que salimos de una emergencia y que hay que volver a ordenar las finanzas públicas de nuestro hogar o nuestro, digamos, sitio de vivienda que es Colombia. ¿Qué es importante de notar acá? Que lo que hemos percibido desde los inversionistas profesionales es que cualquiera de estos nombres sería leído de forma positiva. El trabajo no va a ser fácil para ningún ministro de Hacienda después de venir de la crisis de la que venimos con la pandemia, pero lo que vemos es que estos nombres sí podrían significar un poquito más también
de continuidad y confianza en estas instituciones, sobre todo la fiscal. Y es que hagan de cuenta que Colombia es, por ejemplo, como el edificio donde podemos vivir todos o el conjunto de apartamentos o el conjunto de casas. Al final tenemos un administrador, tenemos los habitantes y si uno quiere que, por ejemplo, se pinte la fachada o se renueven las máquinas del gimnasio o que suba y baje bien el ascensor y esté con buen mantenimiento, al final eso también tiene un costo. En este gobierno que se quiere básicamente aumentar bastante los programas sociales. Se dice que el costo de todos estos programas sociales es de cerca de 120 billones de pesos y la reforma tributaria con la que empezamos a hablar cuenta más o menos 50 billones de pesos. Entonces fíjense que ahí es donde se empiezan a moderar un poco las expectativas para las personas que querían el cambio extremo positivo de una forma acelerada, pues desafortunadamente hay un proceso de transición y de igual manera para las personas pesimistas estamos viendo que las decisiones sobre este gabinete parecen responsables y podrían ser tomadas de forma positiva pues por los inversionistas profesionales y en general por la sociedad. Entonces es un manejo que se asemeja un poco a lo que vemos en el día a día, sino un poco más a gran escala y creemos que las cosas pues pueden ir encaminadas por buen camino, incluso si tenemos cualquiera de estos nombres designados o a Carolina Soto que también el día de ayer empezó a sonar un poco más fuerte en este sentido. Entonces, como vemos, esta designación de gabinete va a ser bastante interesante y mientras tenemos todas estas decisiones, seguimos, digamos, pensando en los retos que le vienen al gobierno de aquí en adelante. Creo que si me ayudan a pasar en adelante la presentación, en este momento creo que perdí un poco el control, entonces vamos a seguir adelante. ¿Qué vimos en los resultados del mercado? Lo que vimos es que desde los mercados internacionales, ya integrando toda esta información, integrando toda la información internacional, el día de ayer la tasa de cambio subió más o menos 120 pesos. ¿Qué implica eso? Que terminamos más o menos una operación de 4 a 4.023 pesos desde los 3.898 que habíamos tenido al cierre del viernes y básicamente lo que nos dijo el mercado es volví a asignar un poquito de prima de riesgo electoral a su tasa de cambio. Sin embargo, no fue un movimiento exagerado, fue un movimiento que tal vez se estaba anticipando en la medida en que después de la primera vuelta ya habíamos tenido una corrección de esa magnitud. ¿Qué sigue en adelante? Pensar que Colombia no se desenvuelve solo y que también vamos a tener retos domésticos, los cuales también estamos esperando que este gobierno pues tenga bastante claros y que también sepa gestionarlos. ¿Qué cosas buenas tiene el marco colombiano? Primero que todo, tenemos un marco robusto de control político, como les comentaba, tenemos cortes, tenemos presidente y tenemos congreso, y entre ellas se hace un ejercicio de control pues bastante tradicional y que ha funcionado en cualquier tipo de gobierno y esperamos siga funcionando en esta situación. Antes y después del COVID seguimos teniendo un Banco Central independiente. Ustedes habrán notado que en algunas gobiernos anteriores, por ejemplo, el presidente no quisiera que se subieran tanto las tasas de interés, pero el Banco Central en su lectura decide hacerlo o quisiera que bajaran incluso más su tasa de interés y el Banco Central puede decidir independientemente en hacerlo o no. Y mientras tengamos esta garantía institucional, lo que podemos es confiar en que tenemos un Banco Central independiente, que hay un poder político que se controla y que las cosas no van a cambiar abruptamente. Si bien tenemos una persona a la que no estábamos acostumbrados en este momento tomando la presidencia y el liderazgo de nuestro país, es importante destacar que es una persona que llega con nuevas ideas, pero que tiene que conciliar dentro de un marco político del cual pues es bastante consciente. Y en este orden de ideas también tenemos como un marco macroeconómico que nos ayuda bastante, tenemos un tipo de cambio que nos deja hablar con la realidad, que se ajusta de acuerdo a la nueva información y eso pues también nos da señales claras a los agentes económicos. Por otro lado, pues también tenemos un ancla fiscal y es como un compromiso de ser, digamos, responsables con nuestros ingresos y nuestros gastos con el fin de no incrementar excesivamente nuestra deuda. Y ese marco se reforzó incluso en la reforma del año pasado, en la que vimos que tenemos una nueva ancla fiscal y la cual pues también estamos esperando que este nuevo gobierno siga alineado con ella. ¿Qué retos nos dejó la pandemia?
hay una realidad importante y es que Colombia antes de la pandemia tenía un crecimiento promedio. Si uno le preguntaba cómo eran los indicadores económicos en Colombia, podríamos decir, tenemos un crecimiento del 3%, tenemos un déficit externo entre el 4 y 4,5%, tenemos un crecimiento económico del 3% y es como hablar de los estudiantes que siempre pasan raspando. No nos sacamos el 5, no nos sacábamos el 2, pero pasábamos, digamos, como de forma pues adecuada, pero raspando igual esta situación económica. Entonces, ¿qué es importante de señalar acá? Que ahora estamos teniendo tasas de expansión pues favorables que obedecen tal vez al hecho de que antes caímos mucho, entonces cualquier ganancia nos infla un poco esos datos de crecimiento, pero estamos teniendo todavía debilidades en la inversión. Entonces hay que ver de qué manera se siguen con los proyectos de construcción de vías principales y terciarias en Colombia, la gestión de mayor inversión a sectores productivos y ese es uno de los retos interesantes que vemos para este gobierno. Otro de ellos es la inflación. Habíamos tenido una trayectoria muy estable de las inflaciones antes del coronavirus, salvo algunos eventos que vimos cuando tuvimos esa sequía importante por allá hacia 2014 y cuando se subió también el dólar bastante. Y en este momento es una preocupación incluso más alta tener este contexto de inflación. Por otro lado, en materia social, tenemos algo de dificultad en la generación de empleo. Si bien Colombia está creciendo más de lo que ya crecía antes de pandemia y en algunos casos ha crecido incluso más de lo que decía la tendencia prepandemia, en este momento estamos viendo que no todos los sectores han recobrado el nivel de empleo y esa es una de las cosas sociales más importantes que vemos que el nuevo gobierno pues tendría que enfrentar. Tenemos una alta tasa de informalidad cuando medimos a nivel nacional, ser casi 2 de 3 personas están en condiciones de informalidad, es decir, sin coberturas, digamos, como o aportes a seguridad social que puedan brindar como estabilidad en el largo plazo y eso también es una de las cosas a anotar. Por otro lado, también tenemos altos déficits. Al final, toda esta demanda como de bienes y servicios para seguir creciendo, el hecho de que en Colombia no se produzcan computadores y tengamos que importar para seguir nuestros procesos productivos, importar maquinaria para hacer carreteras, todo esto ha generado que nuestro déficit externo también se mantenga amplio y que su financiamiento deba depender un poco más de la inversión. Entonces, será clave ver cómo este gobierno lanza esos señales para tener un poquito más de inversión y, digamos, estructuralmente seguir, digamos, con esas tareas macroeconómicas que hemos venido resolviendo. Y por otro lado, pues también de destacar que la pandemia nos expuso que no todas las poblaciones están listas para actuar, por ejemplo, en un ambiente de virtualidad, los niños no todos tienen un acceso al computador, entonces todas estas brechas de educación e indicadores de pobreza deberían ser uno de los pilares importantes en los que se siguen trabajando y esperamos que eso siga siendo así. En términos de urgencia e importancia, lo que vemos en la, digamos, como en esta paleta de retos que nos trae Colombia es primero la atención de la inflación. Sin embargo, ya tenemos un actor bastante activo tratando de manejar un poco estas expectativas y es el Banco de la República. A raíz de eso hemos tenido subidas en las tasas de interés y también, digamos, como lecturas de cómo volver compatible toda la demanda que estamos teniendo con una oferta que puede sentirse un poco restringida cuando la gente, por ejemplo, sale a querer comprar un carro no lo está encontrando, cuando la gente quiere comprar un electrodoméstico lo está encontrando más caro y no es solo un fenómeno de Colombia, es un fenómeno global que hay que solucionar y que pues esperamos que eso sean de las prioridades número uno que tiene este gobierno. Y pues en ese sentido también es importante reconocer y trasladarnos un poco a lo que es el ambiente internacional. Al final, Colombia ayer tuvo elecciones, eso fue un headline en las noticias internacionales, pero hoy continúa la vida y la gente sigue poniéndole atención a unos desarrollos bastante claros. Y es que a nivel internacional las cosas tampoco están tan fáciles, entonces si uno quisiera, digamos, trasladar sus ahorros a invertirse en algún activo internacional, tiene que tener en cuenta también el contexto de estas economías. Y lo que podemos decir es que estamos lejos de vivir en un escenario, digamos, tranquilo. Lo que está enfrentando en este momento el mundo es una transición que no se había vivido en más, yo creo que de 20 años, en la que todos los bancos centrales de forma sincronizada están subiendo sus tasas de interés
Y adicionalmente, la Reserva Federal está contrayendo la cantidad de dólares que hay en el mercado. Entonces, eso nos trae una volatilidad bastante grande. Si ustedes se fijan, por ejemplo, activos de renta variable que en su historia no solo hacían sino subir, en este momento están enfrentando correcciones fuertes, la renta fija a nivel internacional se está desvalorizando y tenemos decisiones muy difíciles desde el punto de vista macroeconómico. Los bancos centrales están tratando de balancear, como ustedes ven en estas dos caricaturas. La persona de la izquierda es Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. La persona de la derecha es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos. Ambos están con decisiones bastante difíciles, y es que la inflación se ha ido tan alto, la más alta, por ejemplo, en 40 años, en el caso de Estados Unidos, la más alta histórica del grupo europeo desde que tenemos estadísticas, que en ambos casos el resultado es que hay que subir las tasas de interés. ¿Pero por qué? Porque al final estamos viendo que estos precios se están incrementando bastante como respuesta al hecho de que la demanda sigue fuerte, es decir, que las economías y los agentes del mercado siguen haciendo lista de espera para esperar a que le entreguen su carro, o siguen demandando electrodomésticos, o siguen, digamos, comprando gasolina y haciendo, digamos, que su vida sin importar el precio. Y en ese orden de ideas, los bancos centrales lo que buscan es como mandar señales y decir, si todavía tiene disposición a pagar, le subo un poquito más su costo de tasa de interés para moderarlo un poco y que no me presione tanto la oferta que en este momento está impactada. ¿Impactada por qué? Por ejemplo, por el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, por el hecho de que China está cerrado. Entonces, cuando ya vemos todas estas dificultades, lo que hacen los bancos centrales es como balancear un poco esas señales a los consumidores para hacerla compatible con las dificultades que hoy tenemos de oferta. Pero al final lo que resulta de todo esto es que hay un costo detrás, y es que fíjense que si no tenemos oferta suficiente y la gente sigue demandando mucho, los bancos centrales suben su tasa de interés, como es entrarle un pellizco a los consumidores, y los consumidores puede que se prevengan un poco más de ser tan entusiastas en su decisión de consumo. Y eso pues también nos trae como algunos riesgos adicionales, y es empezar a hablar de la posibilidad de recesión. Si bien ahorita no se está o no tenemos, digamos, como información suficiente para decir que hay alguna economía en recesión, lo que sí es cierto es que todas estas conversaciones siguen sobre la mesa. Y en ese orden de ideas, si buscamos, digamos, o si tenemos como alguna angustia por nuestra situación doméstica, también hay que pensar que a nivel internacional la volatilidad está bastante fuerte, la incertidumbre está bastante alta, y las transiciones a tasas de interés más altas le están costando bastante a los activos financieros. En términos de perspectivas económicas, aquí simplemente comparando nuestras proyecciones desde Scotia Economics al inicio del año con las que tenemos hoy día, lo que podemos decir es que muchas de ellas se han revisado a la baja, y al final lo que nos está demostrando es que sigue habiendo incertidumbre sobre cómo se recuperan las economías a nivel global. Y por otro lado, seguimos teniendo presiones de inflación. El hecho de que Rusia siga en conflicto con Ucrania, que cada vez sean más los territorios que se están invadiendo, lo que nos está generando es una perspectiva de que los precios, lastimosamente, no han encontrado un pico todavía, y que vamos a seguir enfrentando mercados cada vez más caros a los que vamos, digamos, a hacer cada mes para nuestras casas. Entonces, ¿qué es importante notar acá? Que la situación internacional es incluso más incierta de lo que era antes del coronavirus. Cada día, digamos, tenemos una información nueva, y en ese contexto pues vemos que los mercados financieros al final lo que incorporan es el hecho de que el resultado de toda esta incertidumbre, toda esta nueva inflación alta, toda esta situación en la que los países, digamos, se encuentran, resultan en que las tasas de interés tienen que ser más altas. Aquí en este cuadro lo que ustedes ven es que casi el 70% de los bancos centrales en el mundo ya ha subido sus tasas de interés, y no han subido cosas menores. Brasil es uno de los que más ha subido, casi ha subido 10% su tasa de interés. Chile, Colombia, Perú, sobre todo los latinoamericanos, fueron uno de los primeros grupos de países que iniciaron esta subida de tasas de interés. Y ahora mismo, en este 2022, lo que estamos enfrentando es que los bancos centrales de economías desarrolladas son los que están subiendo su tasa de interés. Y eso realmente no le gusta al mercado. ¿Por qué no le gusta al mercado? Porque implica que la plata empieza a tener como un cobro.
antes, después de que salimos de la gran crisis financiera, lo que sucedía era que las tasas de interés estaban históricamente bajas. Entonces, por ejemplo, en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, las hipotecas perfectamente podrían tener tasas de interés inferiores al 2%, y pues entonces la gente era feliz, digamos, como otra vez recobrando su posibilidad de tener vivienda. Y en el mercado financiero lo que vemos es que la gente percibía que la plata era técnicamente gratis, y en ese orden de ideas tomaba riesgos importantes, por ejemplo, invirtiendo en la bolsa, invirtiendo en activos emergentes. Lo que hoy nos está diciendo la Reserva Federal es que la plata gratis se acabó, y eso lo que nos pone es a pensar un poco es en dónde meter nuestras inversiones. Al final, por ejemplo, cuando en un hogar hay alguna persona que pierde el empleo, lo que empezamos es a priorizar nuestros gastos. En el caso de los mercados financieros, se empieza a priorizar como en dónde voy a trasladar mis inversiones. Y aquí lo que estamos viendo es que toda esta situación de que se encarezca el dinero con esta subida de tasas de interés, lo que genera es que los activos de riesgo o las acciones empiezan a tener desvalorizaciones, también la renta fija empieza a tener algo de desvalorizaciones, y eso es una tendencia que no solo está impactando a nivel internacional, sino a nivel local. Lo que podemos decir y lo que ustedes ven en la gráfica de la derecha es el comportamiento del dólar frente al grueso de monedas de economías desarrolladas. Esa línea grisecita que se ve al fondo lo que nos muestra es que ya casi que en lo corrido del año el dólar se ha fortalecido 10% frente a monedas como por ejemplo el euro, el yen, en promedio también con la libra de Reino Unido. Y lo que nos está mostrando es que estamos enfrentando una situación internacional en la que el dólar se sigue fortaleciendo. Entonces, un mensaje de acá es que pasamos las elecciones, tal vez la revelación de nuestro riesgo se dio el día de ayer en los mercados financieros, nos dice que nuestro riesgo por tener, digamos, un mandatario tal vez de izquierda sea de 120, 150 pesos, pero de aquí en adelante vamos a seguir dependiendo de estas tendencias internacionales del dólar. ¿Qué podemos decir? Que adicional a esas tendencias también estamos teniendo un contexto de precios de los commodities favorables. Y es que si bien les dije que el dólar se estaba fortaleciendo frente a economías desarrolladas más o menos el 9% en lo corrido del año, lo cierto es que para las economías emergentes ese movimiento de fortaleza de dólar ha sido inferior. E incluso si uno ve Colombia, lo que hemos tenido es como una ligera baja respecto a los niveles con los que iniciamos este año. Y es porque tenemos un contrapeso importante, y es también el precio de los commodities. A pesar de que el nuevo gobierno pretende una transición, digamos, a ser una economía más sostenible, con fuentes de energía más limpias, la realidad es que hoy seguimos recibiendo, digamos, ingresos por todas estas exportaciones, y en ese sentido eso también nos ayuda a equilibrar un poquito la tasa de cambio. Al final, la tasa de cambio, recuérdenlo bien, es un balance entre la oferta y demanda de los dólares. Por ejemplo, la señora que pudo haber puesto su venta de dólares en la casa de cambio a 5,000 después de las elecciones, probablemente cuando los fue a vender encontró que la gente no estaba dispuesta a pagarla. Y en ese orden de ideas, esa oferta alta o cara que se estaba gestionando en esa casa de cambio probablemente no encontró una persona que materializara el precio, y lo que empezamos a ver es cómo se moderan las cosas. Lo que nos dice el mercado de su reacción del día de ayer es que esa oferta y demanda, incluso conociendo estos resultados electorales, nos lleva a una tasa de cambio cercana a los 4,000 pesos, y nosotros creemos que más o menos por ese rango nos vamos a seguir moviendo. ¿Qué dependerá si seguimos subiendo o seguimos bajando? Realmente esas tendencias de mediano plazo las sigue dando la condición internacional. Si el Banco Central de Estados Unidos sigue siendo más agresivo, pues es más probable que sea difícil bajar de los 4,000 pesos. Si domésticamente Colombia sigue subiendo tasas, puede que atraiga algo de capitales y nos ayude a balancear, digamos, ese contrapeso externo. Si los precios de los commodities siguen altos como lo han estado a lo largo de este año, creemos que eso también nos puede ayudar a tener cierta estabilidad. Entonces, como vemos, son muchos los factores que influyen en el tipo de cambio. Ayer tuvimos el precio y lo que implica esta situación política, pero adicional a eso hay que seguirle poniendo atención a los desarrollos internacionales. Y en el contexto local, para barajar un poquito estas decisiones, si me quedo o me voy del país, o si confío o no confío, realmente hay que mirar la historia del crecimiento económico en Colombia. Y lo que nos ha demostrado desde que inició la pandemia es que el crecimiento económico es mucho más robusto de lo que estábamos sospechando cualquier economista. Si ustedes preguntaban al principio de 2021,
un crecimiento de 5% sonaba optimista para el gremio, digamos, de economistas o de, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda o incluso el Banco de la República. Y lo que nos mostró la economía colombiana es que cuando tiene permiso de trabajar, trabaja efectivamente. Y en este contexto, pues lo que vemos es que la recuperación fue bastante acelerada. Entonces, importante resaltar que tenemos una institucionalidad robusta, que el sector privado tiene y la fuerza empresarial también tiene como un empuje bastante grande para autónomamente llevar a la actividad económica a niveles pues buenos y que el consumo pues al final aquí sigue bastante robusto. Entonces, importante resaltar eso. De cara a este año, las previsiones económicas solo han sido revisadas al alza del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda. Nosotros mismos estamos viendo que podríamos tener un desempeño económico superior y pues esto lo que nos dice es que sigue habiendo confianza de largo plazo en las instituciones, sigue habiendo confianza en la economía y esto también está contrastando un poco con el hecho de que domésticamente también tenemos una inflación alta. Cuando conjugamos esos dos factores de tener una economía buena en la que la gente el día sin IVA va y consume lo que da, en la que el crédito pues sigue creciendo sanamente y en la que a pesar de la gran costo que está generándose en la canasta familiar, las personas siguen haciendo pues su mercado pues con esfuerzo, pero con algo de consistencia, lo que nos muestra es que tenemos un balance importante en el que la economía crece, pareciera que está creciendo sanamente, y por otro lado tenemos una inflación que sin lugar a dudas es muy alta. Nosotros prevemos que la inflación este año no sea inferior o no cierre 2022 por debajo del 9%, incluso sin contabilizar incrementos en el precio de la gasolina. Si estamos previendo que, por ejemplo, se ejecute el plan que nos mostraba la semana pasada el Ministerio de Hacienda de subir de 200 pesos la gasolina, pues perfectamente esta inflación podría subir incluso al 11%. Entonces, como vemos, la situación en Colombia en términos macroeconómicos es un poco parecida a nivel internacional. Tenemos una demanda fuerte, pero una inflación que también se está saliendo de los rangos tolerables o adecuados que considera el Banco Central. Y si bien él no maneja del todo el hecho de que los insumos agrícolas estén caros o que la tasa de cambio genere que las importaciones sean caras o que afuera nos estén produciendo microchips y que los carros estén llegando escasos y un poco más caros, lo que sí controla el Banco de la República es que la gente como que gestione sus decisiones de consumo, no se sobreendeude y lea las señales de una tasa de interés más alta. Pero por el contrario, también esto nos trae, digamos, unas oportunidades. Lo que vemos en los mercados es que sí se está esperando que la tasa del Banco de la República llegue más o menos al 8,5% o incluso 9% para algunos analistas, pero eso también está generando como una oportunidad única y es que mucho tiempo y por mucha tradición nosotros, digamos, como consumidores en general nos quejábamos que los depósitos no se remuneraban adecuadamente, que tal vez nuestras cuentas de ahorros pues no rendían, que los CDTs tenían un rendimiento bajo y nos trasladábamos a pensar tal vez en otro tipo de inversiones. Hoy en día, con esta subida de tasas de interés del Banco Central, con unas transiciones regulatorias interesantes, estamos viendo que las tasas en las cuales nos pueden remunerar nuestros depósitos están creciendo más del usual. Y esta es una oportunidad que creemos que está siendo pues por eventos históricos, que no va a ser eterna y que vale la pena preguntarse si se aprovecha o no. Como les comentaba, tuvimos una elección, un candidato de izquierda, a unas personas las animó bastante, a otras personas las puso muy tristes, pero la realidad es que hay que pensar con cabeza fría cualquier decisión de inversión. Y en este momento, si tomamos la opción de irnos, por ejemplo, al mercado internacional, sacar nuestros ahorros, digamos, convertirlos a dólares y apostar a los mercados externos, hay una realidad y es que el potencial de valorización puede ser perfectamente si alguien está pensando en llegar a una tasa de cambio a 4.500 del 8%, pero con un dolor de estómago bastante grande, porque vamos a enfrentar una volatilidad fuerte, a veces la tasa de cambio sube, a veces baja mucho, a veces se demora bastante estando abajo, se demora bastante estando arriba, y mientras tenemos esas pesadillas de estar mirando nuestra cuenta, cómo se mueven nuestros ahorros, a nivel interno todavía tenemos una oportunidad de tener nuestros recursos depositados a tasas que son bastante buenas para la coyuntura que estamos enfrentando y que nos dejan una gabela para esperar y ver cómo se desenvuelve todo este nuevo gobierno.
desde el punto de vista de nosotros, los economistas, creemos que realmente las transiciones no van a ser fuertes, el marco institucional es robusto, el Banco de la República es un banco central independiente que no va, digamos, como a torcer su brazo para hacer cosas que no estén adecuadas para la economía. Y mientras tanto, lo que sí vemos es que esas remuneraciones que se están encontrando en los mercados de captación son remuneraciones seguras. Es simplemente guardar mi dinero y esperar que me retorne al cabo de un año o al plazo que yo lo haya puesto. Mientras que si me voy a un mercado internacional, pues probablemente en este momento lo que enfrente sea un dolor de estómago grande, tal vez si soy muy nervioso y me pone nervioso ver mi cuenta financiera, pues tenga que experimentar un poco de esa volatilidad. Entonces aquí, como para resumir los mensajes centrales y pasar a la ronda de preguntas, lo que vemos es que básicamente tuvimos una decisión a nivel interno, nos trasladamos a una jerarquía o un gobierno de izquierda encabezado por el presidente electo Gustavo Petro, pero en el background económico que se ha venido construyendo con la historia, creemos que hay muchas fuentes para moderar cambios abruptos tanto para bien como para mal. Y por otro lado, hay muchos riesgos y muchas oportunidades, más bien retos y oportunidades de la actividad económica colombiana que comprenden primero ver cómo organizo las finanzas de mi casa después de que tuve que atender pues, a varios lamentablemente enfermos y afectados por la pandemia del coronavirus y volver a una senda de estabilización que siga generando confianza y que me permita financiar pues, un estado que genere pues mayor bienestar para toda la población, no solo los que votaron por el presidente electo Gustavo Petro, sino también, digamos, la población que no lo hizo. Y por otro lado, tomar en cuenta que no es solo el hecho electoral lo que debería guiar nuestras decisiones de inversión, sino también todo el contexto global. Estamos encontrando varias incertidumbre en el caso, por ejemplo, de Jerome Powell y la presidenta del Banco Central Europeo decidiendo cuánto suben las tasas de interés. Los mercados en este momento están andando en medio de la neblina y son bastante volátiles y pues digamos que las personas que finalmente adopten esa decisión de invertir a nivel internacional deberían ser muy conscientes de esa volatilidad. Y a nivel interno, destacamos que esta oportunidad de ver finalmente que nuestros depósitos se remuneran a unas tasas que son más altas de las que hemos visto en un momento similar de la historia, es una de las oportunidades que nos dejan esperar y ver un poco con una remuneración cierta qué es lo que pasa con el país. Aquí digamos que muchos de los mensajes de las agremiaciones, de los políticos, es que hay que seguir trabajando y pues nuestro mensaje también es primero pensar con cabeza fría, confiar en las instituciones en Colombia y aprovechar todas estas oportunidades de inversión que se están dando en este momento tal vez turbulento. Entonces, ya cerrando con un poco esta presentación, vamos a trasladarnos a las preguntas desde el panel que nos muestra un poco estas inquietudes. Estamos viendo varias preguntas. La primera de ellas nos las transmite Judy. Dice, buenos días, la independencia del Banco Central está también blindada jurídica como el cambio de la Constitución. Esa pregunta es muy importante y respecto a esa pregunta lo que podemos decir es que el Banco de la República fue una institución que nació con la creación o la implementación de la Constitución del 1991. Esta institución antes era como una junta monetaria en la cual, pues digamos que las reglas del juego no estaban tan claras como estuvieron posteriormente. Se conforma con unos miembros de junta, algunos electos por el presidente de la República y también tiene una participación del ministro de Hacienda. ¿Qué nos garantiza eso? Que tenemos participación de personas técnicas en sincronización también con la política fiscal. ¿Qué sucede con este nuevo gobierno? Que básicamente con la estructura que tenemos hoy día del Banco Central, no va a haber cambio de los codirectores de aquí por lo menos a 2025. Cada mandatario tiene el derecho a poner a 2 personas en la junta directiva del Banco Central 2 años después de ser electo. Y pues lo que creemos es que en estos 2 años no va a haber una transición fuerte, digamos, de esta junta directiva a menos que tengamos alguna renuncia. Y de cualquier manera, lo que nos ha demostrado el Banco Central es que él actúa en línea con lo que le dicen sus técnicos, es decir, hay una batería grandísima de personas que se encuentran monitoreando minuto a minuto cómo le va la economía colombiana, hacen sus recomendaciones y en línea con eso pues mueven su tasa de interés.
hemos visto que ese mecanismo ha funcionado, que incluso por el gobierno que genere incluso más presión para que no suban las tasas de interés o incluso las baje, la Junta no tiene ese tipo de respuestas y esperamos que esa institucionalidad siga vigente. Para cambiar este tipo de reglas de juego, pues efectivamente habría que buscar como un cambio en un pedacito de la Constitución y creemos que por el momento ese es un escenario como en muchos otros extremos que es poco probable, pero pues digamos que así más o menos funciona. No vamos a tener cambios importantes en el corto plazo de miembros de la Junta si no tenemos renuncias y si incluso lo tuviéramos, tenemos un contrapeso técnico en el que podemos confiar bastante. Listo. Preguntan también, ¿cuáles serían los escenarios financieros con la reforma pensional que propone el gobierno electo? También es una pregunta de Judy. Muchas gracias Judy por estar tan activa. Lo que vemos es que la reforma pensional al final es uno de los propósitos que han tenido no solo este nuevo gobierno, sino también gobiernos pasados. Ocurren unas cosas importantes y es que efectivamente tenemos un subsidio de las pensiones, sin embargo esos subsidios o la magnitud de todos los recursos que van en esos subsidios tal vez no están bien distribuidos. Efectivamente hay personas que ganan tal vez una pensión de 4 o 7 millones de pesos que no necesariamente ahorraron todo eso para poder tener esa pensión versus otras personas que también pueden que se le estén subsidiando su recurso, digamos, su pensión de salario mínimo. Y aquí cuando nos vemos en pesos y contrapesos, lo que podemos notar es que a veces las personas más ricas son las más subsidiadas, mientras que las personas que tienen un poco más de necesidades reciben menos de ese subsidio. Y a veces la política fiscal, o bueno, en general la política fiscal, lo que debería es como centralizar como todos esos tributos y tratar de distribuirlos un poco más equitativamente. Esa pregunta no se la ha hecho solo este gobierno entrante, sino los gobiernos anteriores. Es una, digamos, pelea bastante dura que hemos visto que también a través del Congreso es bastante difícil como de progresar en una reforma estructural y lo que creemos es que en este gobierno probablemente sea uno de los pilares importantes a tratar. Sin embargo, la primera reforma en la lista sería algo de reforma fiscal, el sistema pensional. Hemos tenido aportes de asofondos y de muchos, digamos, gremios locales sobre cómo podría ser una reforma pensional efectiva, pero pues vamos a ver en qué trasladan estas discusiones. Por el momento, lo que hemos visto es que se quieren crear como algunos esquemas de que las personas contribuyan a un esquema público e independientemente generen ahorros adicionales en los esquemas privados para poder solventar un poco más autónomamente sus pensiones, una estructura que uno ve, por ejemplo, en países como Canadá, pero pues vamos a ver qué sucede en adelante. Por el momento podría ser un poco anticipado especular qué puede ser de esta reforma. Vamos, digamos que por partes, y la primera parte para este gobierno parecería que está en la reforma fiscal. Por otro lado, también, digamos, asociado a esta pregunta de pensiones, es decir, qué tan fácil le puede quedar al gobierno democratizar los ahorros individuales de los fondos de pensiones de los colombianos y adicionalmente que se puedan pasar a las CPS y dejarlos en una sola. Eso nos pregunta Ana. Básicamente va un poco en línea con la pregunta anterior y es pensar las reglas del juego en Colombia por tradición en cuanto a esos cambios pensionales se han respetado. Entonces, lo que falta por ver es qué tipo de debates se dan en el Congreso. Volvemos, digamos, como a la misma condición del inicio. Y es que las locuras no van a pasar, ni tampoco las cosas extremas podrían pasar sin que sean debatidas al interior del Congreso. Y lo que vemos, y una de las cosas que resalta al lado, es que el sector privado en general también participa en estas elecciones de política, es una realidad que existe, digamos, participación y digamos que los congresistas también representan a sus regiones, a sus acercamientos, digamos que con gremios, y pues en ese orden de ideas es una construcción de país que se da con muchas perspectivas y puntos de vista. Entonces, nuevamente todas esas posibilidades las vemos como que primero tienen que pasar filtros importantes y pues aquí hay que confiar en nuestro primer voto de elección que fue por esa composición del Congreso. Entonces sigue siendo, digamos, como tal vez temprano para especular qué puede pasar con eso, pero pues lo que creemos es que cualquier propuesta que pase pasa por este colador que se llama Congreso y pues nos puede blindar en cierto modo de los cambios abruptos y de un momento a otro. Por otro lado, bueno, seguimos con las preguntas.
Preguntan también de Iván. Buen día. El señor Petro hablaba de dar crédito barato para contrarrestar el crédito criollo llamado gota a gota. ¿Qué tan positiva es esta idea? Pregunta Iván. Bueno, Iván, muchas gracias por la pregunta y pues es uno de los temas interesantes a resaltar. Vemos al final que el equipo económico de Gustavo Petro resaltaba bastante el acceso a los mercados de crédito. Al final retomemos, digamos, como una idea que habíamos expuesto previamente, y es que Colombia es una economía bastante informal. En este momento, como les decía, 2 de cada 3 personas que trabajan están en este momento en la informalidad, si contamos las personas que, por ejemplo, están en el campo y que no tienen, digamos, un acceso a la visibilización en los mercados, por ejemplo, de crédito. ¿Qué es lo que se está buscando? Al final, existen mecanismos por los cuales se podrían visibilizar las personas. Creo que dentro de las aproximaciones que estaba generando este nuevo gobierno era tratar de generar como unos mecanismos que acortaran un poquito ese proceso de visibilización de algunos sectores con el fin de que pudieran, digamos, ser como objetos de crédito, que también se reconoce bastante que eso pues dependerá de la regulación, de los incentivos. Al final, como vemos, en Colombia se respetan bastante las instituciones, se actúa bajo la regulación y en ese orden de ideas pues vamos a ver qué tipo de mecanismos se abordan para generar esos incentivos de seguir expandiendo, digamos, el crédito y lo bueno que implica estar en el mercado financiero para que cada vez más personas puedan estar incluidas en ese espacio. Pero nuevamente los cambios no son de un momento a otro. Tal vez pensar que se vuelva mandatorio otorgar créditos a ciertos sectores debe ir generado bajo un marco regulatorio pues bastante claro, y en ese sentido pues hay que seguir confiando en las instituciones de Colombia y también en la seriedad que tiene pues el sistema financiero en general en la toma de decisiones, en el uso de los depósitos de sus clientes y pues digamos que en la estructura macroeconómica general. Eso podríamos decir. Nos quedan 4 minutos de esta sesión. Vamos a tomar una pregunta adicional, pero recuerden que aproximándose a su banker podemos también abordar el resto de las preguntas. Si quieren dejarnos después a vuelta de correo a través de su banquero sus datos de contacto, con mucho gusto los podemos responder las inquietudes que nos han trasladado. Aquí hay otra pregunta. Buenos días. ¿Cuándo creen que se haría esta reforma tributaria? ¿El próximo año? Pregunta Ricardo. Bueno, Ricardo, realmente eso es una de las principales tareas que tiene el gobierno en este momento. Como decimos, venimos de una pandemia que nos impactó bastante, que hubo también necesidades económicas y pérdidas humanas lamentables, y en este momento lo que vemos es que se está tratando de organizar un poco la casa. Cuando vimos la peor parte de la pandemia, vimos como el 30% de la economía se encerró, como todos estábamos trabajando desde nuestras casas, los que tuvimos fortuna de trabajar desde ellas y las personas que no, pues viendo esa imposibilidad de generar ingresos y siendo bastante impactadas. Y en este contexto vimos un gasto fiscal bastante alto. Si bien hoy la economía está creciendo, estamos pagando impuestos, otra vez las cosas están volviendo a su curso, falta por ver un esfuerzo adicional que nos permita volver a estar un poquito más ordenados en las finanzas públicas. Y al respecto, hemos visto que este gobierno entrante, el gobierno de Gustavo Petro, efectivamente está buscando una reforma fiscal muy ambiciosa que ni siquiera el gobierno más popular que hemos tenido ha podido pasar. Y pues vale la pena seguir un poco este debate. ¿Qué estructura va a tener? Al final es pensar en lo mismo de siempre. Nosotros todos somos como partícipes de toda esta propiedad, digamos, horizontal. Hagan de cuenta que Colombia es como su conjunto de casas, y si queremos ver que las cosas prosperen, al final también hay que poner un poco de recursos. Si queremos que la fachada se vea limpia, si queremos que los ascensores funcionen, que los parqueaderos estén bien, que los jardines estén ordenados, realmente sí hay una necesidad de hacer una reforma fiscal. En Colombia, lo que destacamos frente a los países de la OCDE es que hay un desbalance un poco en las cargas tributarias. Tal vez las empresas pagan más que las personas, y al final encontrar ese tipo de balances va a ser una de las preguntas importantes para esta reforma fiscal. Lo que nosotros vemos de estos componentes es que al final se van a evitar algunas conversaciones como por ejemplo incrementar el IVA a la canasta
básica, cosa que sucedió el año pasado y que digamos que resultó en desórdenes sociales, y más bien la aproximación va a ser sobre encontrar en dónde pueden haber recursos adicionales, donde hay algunos como descuentos que no deberían estar, y en ese orden de ideas pues hay que seguir el debate y ver la forma como se relaciona este gobierno con su Congreso. Al final creo que el mensaje principal es que todas las propuestas, buenas y malas, van a tener que consensuarse. Tenemos un Congreso que ya elegimos el 13 de marzo, que está compuesto por unos partidos de tradición que también tienen un manejo político bastante amplio, y adicionalmente hay un marco institucional que nos plantea cortes que también miran que todo esto esté en línea con la Constitución, y pues en ese sentido las personas que votaron y que son muy positivas, tanto como las personas que no votaron por el presidente electo y en este momento pueden sentir algo de negativismo, pueden sentirse tranquilas de que todos los procesos pueden llevarse a cabo de forma ordenada y que ningún cambio abrupto pues podría tomar cabida si no tenemos un consenso general. Y lo que estamos esperando es que todos estos debates transcurran bajo el marco institucional de Colombia y que las cosas no se den tan abruptamente. Creo que con eso cerramos nuestra sesión del día de hoy. A todos, muchas gracias por asistir. Como siempre, les recomendamos si tienen alguna pregunta adicional, si necesitan alguna asesoría por parte de nuestro equipo de economistas de Scotiabank, no duden en contactar a su banker, no duden en dejarnos sus datos. Nosotros tratamos de responder en la medida de lo posible todas las preguntas, y recuerden que uno no toma decisiones ni muy emocionado ni muy triste. Es momento de pensar con cabeza fría, de tener en cuenta los riesgos domésticos, los riesgos internacionales, y pensar que al final en todo esto tenemos oportunidades bastante claras. La mayor de ellas en este momento domésticamente es pensar que tenemos un marco robusto y que internamente las tasas de interés están en un nivel alto que nos permite finalmente ver algún tipo de remuneración interesante a nuestros depósitos. Mientras que desde el punto de vista internacional tenemos inflación, tenemos riesgos de recesión, tenemos alta volatilidad en los mercados. Entonces la recomendación para las personas que tengan más tolerancia al riesgo es si quieren considerar, digamos, esas opciones, pero teniendo en cuenta como los sustos que podrían tener en el corto plazo. Entonces, eso sería lo que queríamos presentarles. Nuevamente a todos, muchas gracias por unirse tan temprano con nosotros, y recuerden que en Scotiabank Colpatria estamos para asesorarlos y con todo gusto en cualquier oportunidad nos pueden alcanzar con sus preguntas. Muy buen día.